si tengo problemas en el sonido. Ya, entonces decíamos que una vez que se corta, se despunta acá, se lleva a este depósito que sería pallet, esto se llama pallet, pueden anotar, ¿no? Pallet, y es donde donde se agrupa, ¿no? La madera para poder transportarla, ¿no? Entonces este sistema es práctico para poder entonces ponerla así de esta manera, organizada, donde si se fijan no están pegadas una madera con la otra, sino están separadas por pequeños listones que le permiten aireación entre las caras que de otra manera estarían apegadas, ¿no? Entonces son estos pequeños listones transversales que le dan una luz que permite entonces la ventilación de la madera por todos lados, ¿no? Por todos lados. Esa es la idea, ¿no? De que quede ventilada la madera. Entonces, una vez que se tiene esto cargado, se levanta, así como se lo ve acá, se transporta al vehículo que va a llevarlo finalmente al secador o a los negocios donde van a darle uso ya a la madera. En algunos casos se vende la madera húmeda, aserrada, así como está acá. Y en otros casos los pedidos son para madera secada al horno, ¿no? Y eso vamos a verlo enseguida también. Y esa madera secada al horno es la que deberíamos utilizar para tener resultados en mueblería, por ejemplo, los resultados esperados en lo que se refiere al mantenimiento de la forma de la estructura de madera, como ser silla, como ser muebles, ¿no? Entonces no se puede hacer con madera húmeda eso, porque se reduce la dimensión. En cambio, el encobrado, tal vez como un uso muy rápido, entonces las dimensiones que se pierden no son tan significativas y no necesita tal vez secado porque es un costo adicional. Pero para la exportación sí tiene que ser secada, madera secada, ¿no? Para la exportación tiene que ser madera secada. Y los secadores pueden admitir hasta 2 pulgadas de espesor para el secado, pero se lo organiza de esta manera. Esta es entonces una carga. Acá ustedes van a ver en otra clase, vamos a hacer una simulación de todo el proceso. Aquí se va a conseguir entonces hacer un recorrido por las etapas A, B, C, D, ¿no? A, B, C y D, ¿no? Hasta llegar a esto. Esto puede correr bien para tener una idea más cabal, como si estuviéramos asistiendo a un recinto donde tenemos la producción de madera cerrada. Entonces, todo este conjunto de distribución de máquinas es importante hacerlo. Es lo que le llamamos layout, ¿no? O distribución de equipos, que cuando hay cuello de botella, se llama, por ejemplo, en la producción, cuando se agrupan las partes en una etapa, y entonces eso dificulta ya la producción, o sea, reduce la producción, se pierde más tiempo y habrá que corregirlo, entonces alejando tal vez las máquinas un poco más, ¿no? O acercándola cuando hay mucha espera también, ¿no? De la máquina, si me refiero, ¿no? Entonces eso ya se ajusta, es decir, para optimizar el resultado. Cuando nos vamos ya a la parte de definición de la madera, allá habíamos hecho un intento en la clase anterior, decir que era un material orgánico, pero estaba constituido también por qué otros elementos químicos, decíamos Gallardo. ¿Cómo, ingeniero? Disculpe. ¿Se acuerda? ¿Qué ¿Podría decíamos? repetirme la pregunta, por favor? ¿Y qué elementos químicos componen la madera? Decía que estaba compuesto por carbono, Ya, eh, carbono.
carbono, sulfato de no sé qué, no me acuerdo la verdad, no estoy muy... Pero ahorita lo busco, ingeniero. Ya que lo que te acuerdas es de carbono, ya. Carbono. ¿Qué más? A ver, va a decir Núñez, ¿qué diría Núñez? ¿Qué más? Oxígeno, carbono y Oxígeno, hidrógeno. cierto. Oxígeno, ¿qué más? El nitrógeno. ¿No? Hidrógeno. Hidrógeno, principalmente son estos, ¿no? Carbono, oxígeno, hidrógeno. Entonces, esto es lo que viene a conformar entonces la parte como parte de la madera, y desde luego también tiene otros elementos que se añaden, como ser, por ejemplo, cementantes, ¿no? Como ser la lignina, por ejemplo, que es un cementante de células. Lignina, si quiere, anoten por ahí, como parte, ¿no? Lignina es un cementante de la célula, como un adhesivo, ¿no? Así es. Entonces, esto es lo que nos interesa como definición, hablar sobre qué es un material orgánico, que su composición, la parte química, entonces, interviene en estos elementos, que en el acerrío nos va a interesar, por ejemplo, hacer en la primera transformación una programación, decir así, de qué es lo que vamos a obtener de una sección con un determinado diámetro y una determinada longitud, para que sea planificada nuestra producción, ¿no? Entonces, de acuerdo al requerimiento, a los pedidos que se tengan, serán estas de 2 pulgadas, por ejemplo, serán estas, si van a ser para columnas o para vigas, de tal manera que salgan las vigas que se necesitan. Aquí tenemos una calidad de madera que sería la parte de duramen, que es la parte más resistente. Albura es más clara, pero también se lo utiliza para encobrado, por ejemplo, está bien esto, pero para estructura esta parte con preferencia. Estos son fácilmente atacados por los insectos xilófagos, esto, sí, pero esto sí es muy resistente. Por ejemplo, el tajibo no necesita tratamiento para preservarlo. Pero hay otras maderas más blandas que sí necesitan. Entonces, importante hacer una planificación de cuánto vamos a obtener por troza para tener que acercarnos a la cantidad de material que van a cubrir nuestra producción sin ningún problema. Este es un programa de secado, se le llama patrones de corte, pero este ya es un programa que está hecho en Visual Basic y está hecho en ambiente Excel, ¿no? Este puede calcular la cantidad de madera en base a la programación que hagamos acá de la parte que vamos a sacar de una troza de una determinada dimensión. Más adelante vamos a hacer correr estos programas para que ustedes se entusiasmen y vayan incursionando también en esta labor de simulación que pueden hacerse para explicar mejor los procesos, ¿no? Pero esto es entonces un programa de secado que especialmente, imagínense, para con compromisos de venta al exterior, tienen que ser medidas precisas. Las partes también tienen que ser seleccionadas de tal manera que no haya rechazo. Tiene que ser secada al horno, todas las exigencias, ¿no? Porque no vamos a exportar agua, ¿no? Sino entonces tiene que ser madera seca. Cuando hablábamos en la clase anterior también, en la clase anterior,
habíamos hablado algo sobre esto. Ya, hay alguien que quiere entrar y no puede. Ya, en la clase anterior habíamos hablado algo sobre esto, pero ahora lo vamos a tener aquí más detallado. Es decir, qué es lo que nos interesa de esa manera. Después de que cerramos, determinar sus características físicas y mecánicas de esa madera. Características físicas como ser, aquí lo tenemos, ¿no? Densidad, contenido de humedad y contracción volumétrica. Densidad nos sirve para el peso propio, por ejemplo, ¿no? Contenido de humedad para saber si la madera hay que afectarle de factores de reducción de resistencia por humedad, y contracción volumétrica, cuánto reduce su dimensión cuando seca la madera, ¿no? Para saber y tener las dimensiones finales y que intervienen en el cálculo. Serían las dimensiones reales ya, ¿no? Para determinar qué, las propiedades geométricas, por ejemplo, inercia, módulo resistente, ¿no? Radio de giro. Todo eso necesitamos las dimensiones reales ya cuando está seca la madera. Cuando hablamos de propiedades mecánicas nos estamos refiriendo a la resistencia, para que tenerlo más claro, ¿no? Pero, ¿para qué nos sirven estos ensayos que decíamos? Corte paralelo, corte perpendicular, clivaje, dureza, compresión paralela, compresión perpendicular, tracción paralela, tracción perpendicular. Todos esos ensayos se hacen para tener los datos que nos interesan para el cálculo de estructura. Resistencia a la extracción de clavos, por ejemplo, ¿no? Para saber el número de clavos que vamos a poner en una determinada unión. Resistencia lateral es otra forma de disposición de los elementos. Y tenemos entonces también, si conocemos la resistencia lateral y conocemos el diámetro y longitud del clavo, podemos en una tabla ya organizada después de los ensayos recomendar qué carga es la que va a admitir ese elemento de unión. También se hace para perno, lo mismo, ¿no? Para perno, para uniones con perno. Entonces, habrá que hacer también ensayo de flexión para el dimensionamiento de elementos de flexión. Hay que hacer en un dimensionamiento, como ustedes han visto en resistencia a materiales. El dimensionamiento hay que hacer control por flexión, hay que hacer un control por deformación, hay que hacer un control por corte y hay que hacer un control por aplastamiento. Aplastamiento es compresión perpendicular a la fibra. Vean que entonces nos sirve bien todos estos ensayos. Como resultado, podemos tomar esos datos de las características, sabiendo de qué madera se trata, vamos a saber también sus características y aplicarlas ya en la práctica. Entonces, esto es importante, ¿no? El laboratorio que se hace para determinar estas propiedades. Bueno, y sigue entonces. Cuando hablamos de las propiedades físicas y mecánicas, hay normas que nos orientan para la obtención de resultados que sean validados, ¿no? Que tengan valor, ¿sí? Que tengan, para eso entonces tienen que estar apoyados en normas. Y esta es una norma, entonces, de la Sociedad Americana para el Ensayo de Materiales. Ya habíamos anotado en la clase anterior, me parece, a ver, América. Todos los laboratorios, la mayoría trabajan con estas normas. Así es, Sociedad Americana para el Ensayo de Materiales sería, ¿no? En español, ASTM. Y hay un capítulo para cada ensayo, ¿no? Es decir, nos remite a una especificación para cada ensayo, con un número aquí que se refiere al ensayo que nos interesa. Bueno, ¿qué nos dice en esta norma? Que debemos tener cuidado
ser cuidadoso en saber de dónde estamos obteniendo las probetas y qué dimensiones vamos a ponerle a las probetas para que sean validadas por esta norma. Por ejemplo, para compresión paralela a la fibra, nos exigen que sean 5 por 5 por 20, son probetas pequeñas, ¿no? Para no usar tanto material, pero es representativo ya de una parte de la sección de la troza. Y este es el corte que se exige, así que sea radial, ¿no? Así, radial. Aquí sí, vamos a sacar otras piezas acá, sería así también, así, 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 así. Entonces, corte radial es la exigencia. Y hay que ponerle una codificación para saber de dónde es, cuál es su procedencia. Si es la parte central, la parte superior o la parte inferior, a la izquierda o a la derecha. Entonces codifica la probeta para ensayarla. Se pone la especie a la que corresponde. Se anota las características iniciales, cómo ingresa la probeta, es decir, qué dimensiones tiene exactamente, qué peso tiene, ¿no? Se lleva al horno en el procedimiento, ¿no? Se lleva al horno. El horno tiene que tener también ciertas características en lo que se refiere a la temperatura. Entonces se dice 103 grados, por ejemplo, horno de 103 grados, más o menos 2, pero no pasarse de eso entonces, ¿no? Porque si no ya se volatilizan ciertos componentes que son parte de la misma madera. Entonces, es importante hacerlo eso y llevar entonces al horno a esa temperatura y dejarlo por 24 horas. Luego, otra vez llevar a la balanza electrónica se necesita para pesarlo. Ya tendríamos el peso seco. Y finalmente, entonces, tomamos nuevamente las dimensiones para saber cuánto se achicó, ¿no? Cuánto se contrajo la madera. De esa forma vamos a tener una planilla donde podemos calcular todas las propiedades, que vamos a hacerlo más adelante, ¿no? Aquí estamos mostrando simplemente la exigencia de las normas y que tal vez refiriéndonos a los equipos que debemos tener, ¿no? Entonces, para propiedades físicas, otra vez vamos a repetirla, sería una balanza, un calibrador para tomar las dimensiones, un horno de secado que tenga temperatura controlada, y eso, ¿no? Sería saber entonces en qué tiempo se deja el material, 24 horas decíamos. Puede ser menos si lo llevamos a peso constante, por ejemplo, pero eso tendríamos que estar pesando cada rato, ¿no? En cambio, el otro de 24 horas ya se entiende que la probeta por su tamaño ya está seca, ¿no? Eso es. Entonces, vayan recordando eso, es importante, vamos a repasar enseguida. Cuando hablamos de contenido de humedad, por ejemplo, ¿cómo lo determinamos? No va a ser aquí en los extremos, dice, de una porción de tabla, por ejemplo. No va a ser en los extremos porque hay migración mayor por estos extremos del agua que en estos lados laterales, ¿no? Entonces aquí está más seca, dice, ¿no? Y desechamos entonces esta parte, digamos que sean unos 50 centímetros, y tomamos una probeta acá, sí. Ya esta es representativa, esta es la que vamos a sacarle contenido de humedad, contracción volumétrica, densidad, que va a ser representativa de todo esto. Cuando hablábamos de la herramienta que utilizamos, entonces estamos refiriéndonos a esta, ¿no? Sería la balanza, la probeta estandarizada, y aquí lo vamos a hacer en forma computarizada, ¿no? Automático, va a ser todo. Entonces, imagínense que en el primer paso llevamos la probeta de 5 por 5 por 25, si va a ser para compresión paralela a la fibra. Si es de 5 por 5 por 15, si va a ser solamente para contenido de humedad, contracción volumétrica, densidad. Entonces, imaginémonos que esta probeta la tenemos acá de 5 por 5 por 20, ¿no? Yo lo puedo agrandar esto, pero me interesa más bien tenerlo así para la referencia. Ustedes están viendo bien los números, no hay necesidad de agrandarlo, ¿no?
¿O sí? Para mí se ve bien, un poquito más. Sí, se ve bien. Ya les digo, yo lo ampliaría, pero ya se pierde todo el resto. Y ustedes también, y a mí me interesa tenerlos acá para saber que están vivos, para interactuar, ¿no? Ya, entonces, 5 por 5 por 20 es la dimensión inicial que medimos acá. Tenemos, después del secado, una probeta que perdió dimensión y es un delta radial, delta tangencial, delta longitudinal, van a aparecer. ¿Sí? En la medida, cuando tomemos la medida de seco, entonces ya está. 4.4 dice acá, 4.7, 19.9, ¿no? Hacemos la diferencia y vamos a tener, según la orientación de la fibra, esto es radial, por ejemplo, delta R será esto, ¿no? Esto es tangencial, corte tangencial, y esto es longitudinal. A eso se refiere esto, delta tangencial, delta radial, delta longitudinal. Y podemos también determinar la contracción volumétrica haciendo la suma de lo que viene a ser las contracciones parciales, ¿no? Eso vamos a verlo enseguida. Está la fórmula que para eso más adelante también vamos a ver. Esto simplemente para que apoye, o digo, sirva de apoyo a lo que habíamos dicho antes, ¿no? El horno de secado, 103 grados, para que mentalicen ustedes, ¿no? 103 grados, ¿no? Aquí se lo hace así transparente, desde luego, para que veamos la probeta. Y eso es en lo que consiste el equipo para este primera determinación de propiedades físicas de la madera. Seguimos. Ya en un proceso de secado, en un proceso de secado ya industrial, decir que es para la producción de madera seca. El horno de secado ya tiene otras dimensiones, son grandes ya estos hornos, ¿no? Donde puedan entrar, por ejemplo, cargas ya. Y esas cargas que vimos antes, las introducimos en este recinto. Este tiene que tener paredes bien aisladas, con aislamiento térmico. Ustedes pueden fabricarlo, su horno, con doble pared, por ejemplo, de ladrillo, y material de lana de vidrio, puede ser intermedia, unos 5 centímetros. Ese es un buen aislante térmico, ¿no? Todo. Claro, aquí está con vidrio para la transparencia, pero pueden ser ladrillos, ¿no? Entonces, aquí hay que dejar una puerta, desde luego, para el ingreso de las cargas. Las cargas tienen que ser organizadas así como la mostramos antes, con sus separadores, ¿no? Esos separadores son piezas, pequeñas piezas de madera que puede ser 1 por 3, de 1 pulgada por 3 pulgadas de ancho. Y se establece cada 60 centímetros, por ejemplo, entre apoyo y apoyo, para que por la flexión del peso propio no se deforme, no tomen deformación las piezas durante el secado. Entonces nos preguntamos qué consiste un horno de secado. A ver, yo le voy a preguntar a Díaz Espinosa. No hemos visto esto en la clase anterior, ¿verdad? No, no lo vimos. A ver, de nuevo. No lo vimos en la anterior clase, pero el horno de secado consiste en poder que la madera pierda el contenido de humedad que tiene. Ya, a ver, Núñez Saavedra, que me diga lo mismo. ¿Vimos la clase anterior algo de esto o no? Llegó a mencionar el contenido de humedad y es para ver la variación. Ya, pero esta horno de secado industrial, ¿lo vimos? No. Entonces está bien, para que no sea tan repetitivo. Entonces, ¿en qué consiste? Aquí ahora vamos a poner atención, ¿no? Porque de repente hacen negocio ustedes en este campo y venden madera seca, ¿no? Entonces, ¿qué pueden hacer? Es un humidificador acá, que es una instalación hidráulica, ¿no? Un humidificador para chiquetear a vapor de agua aquí al interior de la cámara cuando está demasiada
alta la temperatura, ¿no? Para bajar la temperatura y para evitar que se raje la madera, ¿no? O sea, en el programa de secado, uno establece tiempo, cuánto de temperatura debe permanecer, pero en algunos casos se dispara eso. Y este sería entonces para modificar el contenido de humedad dentro de la cámara. Y estos otros son termómetros que sirven para determinar el contenido también ya en porcentaje del contenido de humedad dentro de la cámara. Esto para modificarlo, ¿no? Esto para determinar, por ejemplo, 80% de contenido de humedad, 100% de humedad, llueve de adentro de la cámara. No nos interesa eso, ¿no? ¿Cuándo va a ser eso? Cuando los dos termómetros marquen lo mismo. Cuando tenemos un termómetro de bulbo seco, un termómetro de bulbo húmedo. El de bulbo seco da la temperatura real dentro del horno. El de bulbo húmedo da la temperatura disminuida, ¿no? Como un gradiente, se dice, de temperatura, que baja la temperatura por la humedad. Y entonces ese gradiente, esa diferencia, por ejemplo, aquí 48, 43, ¿no? De esos datos sirven para sacar el contenido de humedad dentro de la cámara de forma directa, ¿no? Aquí podemos tener una computadora, por ejemplo, y hacer esa determinación si es que nuestro equipo está en el parque industrial. Desde nuestra oficina podemos ir controlando el secado, ¿no? Desde una oficina remota, es decir, de una distancia para decir que estemos en guardia nosotros. O el horno está en guardia y nosotros acá. De aquí podemos ir haciendo todo el control de lo que sucede en el horno, modificarlo, y de tal manera que el proceso se dé con seguridad. Entonces, bulbo húmedo, bulbo seco. Vean que este bulbo húmedo es una vasija de agua acá y tiene filamentos de algodón que envuelven el bulbo, entonces lo enfrían, ¿no? Al evaporarse el agua de qué, entonces se enfría. Es cuando uno se sopla, por ejemplo, el brazo, cuando está sudoroso, ¿no? Sopla y tiene sensación de frescura, entonces hay una baja de temperatura. Eso marca esto, ¿no? Y eso nos da el contenido de humedad dentro de la cámara, que debería estar controlado según el programa de secado que hayamos hecho. Tenemos un silogrómetro, se llama silogrómetro eléctrico, este aparatito que ven aquí, que conecta entonces también al monitor. Y tenemos el humidificador también que está enlazado con esto. Tenemos ventilador para hacer circular aire, porque es necesario que circule el aire para acelerar el proceso de secado. Y tenemos un calentador, que sería un radiador, ¿no? Aquí lo tenemos, equipo: radiador, ventilador, termómetro, silogrómetro, humidificador. Silogrómetro, así lo van a escribir, son palabras nuevas que van a ir aprendiendo. Técnica, diríamos. Silogrómetro. Y eso, esta es una industria de secado de la madera. Los muebles tendrían que hacerse a partir de esta condición de secado, madera seca, para que no pierda sus dimensiones cuando ya está acabado. Eso es un horno de secado, y puede ser que en el programa, por ejemplo, de secado que tengamos, se registre así. Más adelante, en otra clase, vamos a hacer correr estos programas para que vean ustedes que lo que se puede hacer ya en forma científica, un resultado a tener de los procesos y de forma segura. Entonces aquí, por ejemplo, al 76 horas ya secó la madera y hay varias etapas como la temperatura se fue modificando. Aquí se tiene la temperatura, cómo ha ido modificando, y aquí se tiene el secado de la madera. Estos son gráficos que muestran el proceso de secado, ¿no? En las 76 horas, ¿no? Ya bajó a 8%. Por acá tenemos 10%, 72%, que falta todavía más abajo. Está llevándolo a 8 grados, 8% de secado.
No es necesario llevar a 0% de contenido de humedad porque la madera cuando se la expone otra vez al medio ambiente, toma humedad de nuevo del ambiente y se llama humedad de equilibrio. Tienen que anotar eso, humedad de equilibrio. Y esto en nuestro medio, por la temperatura que tenemos, por nuestra posición geográfica, por nuestra altitud de 400 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Hay una presión atmosférica. Y para esas condiciones, entonces, 12% es lo que toma la madera, hasta 12%. Entonces, bajar en el secado menos que 12 va a estar bien, dice, ¿no? Para que después cuando se exponga llegue a 12. Claro que si la mojamos intencionalmente, otra vez va a tener humedad arriba del 12%. Eso tenemos que cuidar, ¿no? Eso es. Cuando hablamos ya de propiedades mecánicas, es decir, los ensayos que vamos a hacer para determinar los valores de compresión a los que se llega para romper, por ejemplo, la probeta, este es un ensayo de compresión paralelo a la fibra, ¿no? Y la probeta que sí es la norma ASTM, siempre que se pueda, vamos a referirnos a esto, ASTM, esto. Esa exigencia de 5 por 5 por 20, ya tenemos, ¿no? Nuestra probeta, 5 por 5 por 20. Tenemos que sacar contenido de humedad para esta probeta de una parte, dice, cuando ensayamos la pieza, vean cómo se está hinchando acá, ¿no? Va a romper seguramente acá. Próximo a eso, haga un corte, dice, próximo a la falla, haga un corte de 1 pulgada así de extensión y llévelo al horno para determinar su contenido de humedad, ¿no? De esa probeta. La resistencia de la madera está también en función del contenido de humedad. Mientras más húmeda, menor resistencia la madera. Mientras más húmeda la madera, también módulo elástico reduce. Entonces, por eso es bueno trabajar con madera seca. Pero eso es lo que se hace entonces. ¿Qué es lo que se anota acá? Se anota la carga, las deformaciones, delta L, lo que se achica, este es un deformímetro, este es un dinamómetro, deformímetro. Las deformaciones que sufre la madera cuando se ve solicitada por una presión o una fuerza que lo comprime. Eso es lo que mide aquí. Si es que tenemos acá, por ejemplo, 500, leemos para 500 cuánto fue la deformación y anotamos acá, ¿no? Y así en todo el proceso, ¿eh? Se va anotando. Este puede ser manual, visual, la toma de los datos en las máquinas antiguas, así. Ahora ya todo es automatizado, entonces va haciendo la lectura de ambos, ¿no? Y calculando también los valores que nos interesan. Las tensiones, por ejemplo, las deformaciones unitarias para graficar. Y lo grafica también la máquina, ¿no? Entonces, de ahí sacamos la tensión de rotura, que nos va a servir para, como un dato ya de una serie de probetas que tenemos acá, por ejemplo, 30. De 30 ya podemos sacar un valor característico de resistencia de esa probeta. No es de una sola, ¿no? Sino ahí la norma le dice a uno tantas probetas para poder validar su resultado. Y así son las gráficas, ¿eh? Que pueden estar aquí ya más ampliadas. Aquí hay una tendencia que de línea recta tal vez, aquí, y entonces, ¿qué es lo que hay? Una ecuación de una línea recta, ¿no? Aquí para cualquier punto entonces sacamos la tensión y la deformación, en tensión y deformación, y la tensión de rotura de error, ¿no? Esta es la tensión de aplastamiento, carga sobre área, y esto es delta L sobre L, epsilon, delta L sobre L. Deformación unitaria, esto no tiene unidad, esto sí.
Desde aquí, si es que quisiéramos sacar el módulo elástico también de esta pieza, lo hacemos en base a esta pendiente, ¿no? Así es. Determinamos la tangente de este ángulo, ¿no? Que va a ser este valor de y dividido entre x. Tangente de alfa, cateto opuesto, cateto adyacente, ¿no? Tangente. Ese es el módulo elástico del material. Y como ven, si es que es una línea recta la que ajusta en este campo, entonces aquí podríamos decir que las tensiones son proporcionales a las deformaciones. Aquí estaría el punto del límite de proporcionalidad y después ya va declinando la recta, ¿no? En esta etapa se calienta la lignina, o sea, el cementante, y se plastifica, ¿no? Y se va deformando con mayor rapidez la pieza. Pero hasta aquí tiene un comportamiento elástico, diríamos, la madera, ¿no? Tensiones proporcionales a las deformaciones, ley de Hooke, dice, ¿no? Seguimos entonces. Esto es para compresión perpendicular. Aquí vamos a ver la forma. Todo lo demás es repetitivo. Hay que sacarle también contenido de humedad. Pero estamos aplicando una carga perpendicular a la orientación de la fibra. Dinamómetro, deformímetro aquí, cuando no está anotado, pero cuando la deformación es de 3 milímetros, por ejemplo, ya la norma puede ser suficiente. Ahí ya tome como una falla, se hundió demasiado. Pero si rompe antes, está bien, esa es la tensión de rotura, ¿no? Pero si no lo hace, entonces ya con 3 milímetros, dice la norma, está bien, ahí considere como falla ya. Este es otro ensayo que sirve para tracción perpendicular a la fibra. La probeta es así, para tracción perpendicular a la fibra. También se anota carga, deformación, área importante aquí para sacar las tensiones. Todo lo mismo, ¿no? La probeta está indicada aquí en dimensión, esta probeta. Tiene su forma especial para que pueda aplicarse las cargas y llegar a la rotura. El área de rotura es esta garganta acá. A ver, vamos a ver si aparecieron de nuevo los que estaban colaborando inicialmente. Ahí están. Cartagena, Zambrana es el que se escondió, y Gómez está activo. Estos están activos, todos bien. Signani, Dávalos, Núñez, Quispe Díaz también está atento. También hay un Lupe Mamani Juan que está fuera de foco. Tienes que enfocarte mejor, Lupe Mamani Juan Carlos. Estos están bien. Gutiérrez, Segovia, Catalán, Rojas. Esto también. Tarif, Roca Saucedo, Vega Tolá, Gallardo, Rodas. Freddy, está muy atento Freddy, Montaño, Rodrigo. Está bien. Entonces, vamos a seguir. Cuando llegamos a este punto, hay otro ensayo también que nos interesa. Vamos a ver, que sería clivaje. Es una probeta parecida a la anterior, pero de un solo lado, el entalle, ¿no? Donde se hace la fuerza para abrirla. Esto mide la resistencia a la tendencia a rajar de la madera, ¿no? Que tiene de rajar la madera. Y este es un ensayo de flexión. Flexión que nos sirve para el dimensionamiento a flexión de la madera, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos acá? Por ejemplo, una probeta que dice que sea de 5 por 5 por 76. Que tengamos una separación entre apoyo de 71 centímetros. Que le demos acá 2,5 de ambos lados para que no escape de acá. Y este es un apoyo que permite rotación. Son unos rodillos estos. Entonces, para que permita que deforme así la pieza, ¿no? Sin ningún impedimento. Y le ponemos un deformímetro abajo
ponemos una aplicación de carga aquí al medio y ponemos el dinamómetro en funcionamiento. Le damos carga y vamos a anotar esa carga, la deformación, y tenemos los gráficos que hemos visto ya anteriormente. Y otro ensayo es esto con doble carga, pero carga simétrica, ¿sí? Para flexión. Esto es para flexión pura, se llama, flexión pura. Aquí en este otro caso, ustedes saben, en el curso de resistencia, que están interviniendo corte, compresión, acá arriba, tracción, corte, pero en este otro caso, ya acá no hay corte. En este campo no hay corte. Otra vez se perdió Claudio Paz. Se perdieron todos estos colaboradores de acá. Ahora sí, hay algunos que tienen mucha inestabilidad en su suministro de energía seguramente, o sus señales. Entonces acá, este es un ensayo, es con carga doble, que nos muestra entonces el comportamiento de la flexión de esta parte. Aquí es flexión pura, no hay corte en este lado, porque si tiene aquí reacción, carga igual a esto, sumatoria acá va a ser de aquí 0, ¿no? Para corte. Pero el momento sí existe, momento, ¿no? Acá, que va a ser esto por este brazo menos este por su brazo. Entonces eso es flexión pura. Seguimos. Esto es tracción paralela a la fibra. Resistencia de tracción paralela a la fibra. Dinamómetro más bien, deformímetro. Y la probeta entallada de tal manera que se obliga a que la rotura se produzca en esta parte más débil. Todas las anotaciones son las mismas que hemos visto antes, carga, deformación, de ahí sacamos todos los otros valores que nos interesan. Corte, ¿cómo es que funciona esa solicitación en una estructura? Entonces, aquí podemos ver que la probeta tiene su forma, es decir, que una probeta de 5 por 5 por 6, 35, dice aquí, de altura, y un recorte aquí de 3 centímetros, y lo que resta de 6, 35 y 5, estos 5 centímetros. Sería 1,35 acá, 1,35 y 2 centímetros de aquí, 1,90 y algo, casi 3, 1,90 sería casi 2 centímetros, 2 y 1,35. ¿Eso para qué? Para que se pueda acomodar una placa de metálica y ahí darle la carga, ¿no? En esa parte. Y aquí aguantarla por debajo, está la máquina universal, aguantarla por debajo para que el corte se obligue en esta área. Se obliga, esto desciende acá y deja al descubierto entonces un área de falla. Carga dividido entre esta área es la tensión de corte que nos proporciona este ensayo. Y eso se anota también acá. Esto es dureza, ¿no? Es una esferita que se tiene en el extremo, que se introduce en la madera presionando desde luego con un gato hidráulico, y puede ser una penetración perpendicular hacia la fibra, radial, paralela, ¿no? Y todos aquellos datos nos sirven para saber la dureza de la madera y recomendar para qué uso lo podemos aplicar. Por ejemplo, en pisos, ¿no? El piso generalmente es una madera dura para que los impactos de objetos que caen no dejen huellas, no dejen marcas. Inclusive las marcas pueden ser, cuando son maderas blandas, los impactos de pequeños objetos que dejan la huella ya permanente, ¿no? Entonces, para eso sirve este ensayo. Por ejemplo, para las escaleras también, ¿no? ¿Cuáles pueden ser para escaleras? Y este es un ensayo que tiene importancia para determinar, por ejemplo, la resistencia de los clavos en una cierta posición, ¿no? Este ensayo se llama resistencia al arranque
o a la extracción, ¿no? Y tiene que tener las dimensiones de los clavos. Aquí está de 2,5 por 10. Este es el calibre del clavo. Esta es la dimensión de la probeta, 5 por 5 por 15, esta probeta. Y se introduce el clavo ahí. Se deja acá 3/4 de pulgada afuera para que este cabezal pueda aplicar la carga en la cabeza del clavo. Y de esa manera entonces anotamos qué fuerza fue necesaria para extraer ese clavo. Y de esa manera vamos a poder nosotros recomendar cuántos clavos necesita una determinada conexión. Cuando es resistencia lateral, tal vez más común, ¿no? La unión de dos piezas que están unidas de esta manera, y la inserción del clavo horizontal en este caso, ¿no? Y entonces, por eso se llama resistencia lateral. Y también se mide entonces la fuerza que provoca la extracción de este clavo. Y cuando tenemos varios ensayos de estos, por ejemplo 30 ensayos, podemos sacar su resistencia característica y recomendar en base a eso un determinado coeficiente de seguridad para aplicarlo ya en el cálculo. Y eso es justamente lo que se hace en esta resistencia característica. Ustedes han debido ver en el hormigón que también se hace lo mismo. Es decir, que se ensayan probetas, varias probetas, digamos, imaginémonos aquí 20 probetas, 30 la norma dice como mínimo también, 30, y de esas 30 probetas, entonces no sabemos cuál de las tensiones vamos a aplicar, ¿no? No va a ser la resistencia media, sino una característica, ¿no? Resistencia característica. ¿Qué toma en cuenta esto? Son valores estadísticos, ¿no? ¿Qué toma en cuenta esta resistencia característica? Que no solamente le da importancia a la resistencia entre una y otra probeta, la diferencia, digamos, que pueda haber, sino aquellos resultados que difieren mucho. Por ejemplo, si su resistencia de diseño es 210 como resistencia característica, entonces por ahí le sale una resistencia de 300, 400, ¿no? Pues no se va a alegrar, ¿no? Por eso va a decir, esto va a subirme la resistencia característica. Más bien lo castiga uno, porque hay una prueba de bajo control, ¿no? La norma también prevé esas situaciones. Lo castiga y le rebaja, entonces lo castiga el resultado y lo rebaja. No hay control, entonces imagínense que sean muy dispersos los resultados, seguramente que su tensión característica va a bajar mucho, ¿no? Todo eso toma en cuenta entonces esto. Ustedes van a tener en un texto, entonces no hace falta que lo ampliemos, simplemente explicar que son varias las probetas que hay que tomar, y de eso se automatiza ya cuando se puede hacer en un Excel, digamos, llevarle esta fórmula y tener resultados, ¿no? Y es justamente a esta famosa campana de Gauss que se saca esa resistencia característica, ¿no? Son probabilidades que se tienen para que suceda la distribución normal de un conjunto de datos, ¿no? Se está refiriendo a esto que lo graficamos, ¿no? Repartido con valores altos, medios y bajos, creando un gráfico acampanado. Y así, esto sucede entonces en la práctica, ¿no? Han visto ustedes esto seguramente en algún curso de estadística, y aquí lo estamos aplicando. Y aquí tienen una bibliografía entonces, ¿no? Si pueden sacarle entonces una foto, entonces pueden tener ya la bibliografía que es de referencia, pero también la van a tener en el texto, ¿no? Yo se los voy a poner, seguramente ahora me doy tiempo para ponérselo en la plataforma, y estaba esperando que haya la adición, pero parece que la adición va a ser después de esta semana, ¿no? O saben ustedes ya una fecha de adición.
El lunes va a empezar. ¿Cuándo? El lunes empieza, ingeniero. Ah, ya. Es que ¿por qué le pregunto eso? Porque a mí me gustaría tener una lista definitiva de alumnos para el control. Pero si no, entonces va a ir mudando. Por eso es lo que estoy preguntando eso. Entonces aquí tienen ustedes toda una bibliografía, una listada de bibliografía. Y también ya le habíamos indicado en la clase anterior una ponderación, lo que van a hacer. Importancia, por ejemplo, esta asistencia, porque de la asistencia yo sé que hay muchos que participan, entonces la participación también se bonifica. Los proyectos de prácticas le damos esta importancia, los exámenes así, 15-15, y el examen final 20. Vean que aquí también, aquí esto es importante, aquí los alumnos pueden mejorar considerablemente sus notas y se van haciendo conocer también que tienen el interés de aprender, de asistir a las clases, y un incentivo entonces para ellos. Y deben aprovechar de que no hay graduación por excelencia, ¿no es verdad? Entonces, imagínense tener una nota de 100 o 95, es mucho récord, ¿no? Está bien, entonces tienen que esforzarse, tienen que aplicarse para que tengan una buena calificación. Y uno va, el profesor va tomando una idea de cuáles son los alumnos que destacan también. Entonces, hay como en algunos casos tener que mejorarle la nota porque son buenos alumnos, ¿no? Es decir, que esto tiene importancia, entonces, estos dos valores tienen importancia. ¿Qué más? Aquí puede ser que copien o no copien, aquello, también ya depende, uno va conociendo de cuáles son los más destacados, eso seguramente que no los controla uno, pero ya los otros sí son sospechosos. Así. ¿Qué más? Propiedades mecánicas, es decir, como resultado de todos los ensayos vamos a tener este cuadrito de propiedades mecánicas, donde ya nos sirve para el dimensionamiento, está corte, compresión perpendicular, paralela, todo ya está en resumen y clasificado por grupos. Grupo A, B y C. A es la estructural, B madera intermedia, para muebles, por ejemplo, para encofrado. C es madera blanda, ¿no? Madera blanda. Y ahí tienen todos los datos para dimensionar ya la estructura, ¿no? ¿Qué quiere decir dimensionar? Entonces, aprovechar estos resultados que están establecidos en base a las normas, que nos da la seguridad de que el comportamiento de nuestro material va a ser tal que podemos aplicarlo sin ningún problema. Y tener los resultados en cuanto a dimensiones de las piezas sin exagerar, ¿no? Pero sin correr riesgo también, ¿no? Con seguridad, digamos, ¿no? Que nos establece la norma. Siempre hay que apoyarse a normas, ¿no? No inventen sus propias normas. Hay que apoyarse a las normas. Alguna vez le va a tocar dilucidar pleitos en base al resultado de su trabajo. Por ejemplo, hormigón que falla, ¿no? En el hormigón es muy frecuente eso. ¿Por qué falló? Porque tenía una dosificación que no estaba controlada, mala dosificación. Entonces hay pruebas que se hacen, hay una prueba que es de sacar probetas, por ejemplo, si es que se puede, ¿no? De la estructura, si es una losa, por ejemplo, unos pequeños cilindros, o si es que es una losa grande, también con los cilindros que tenemos, con dimensión de 6 pulgadas de diámetro, pero se lleva eso a ensayar y se determina la resistencia, ¿no? Si no se puede hacer eso, en las columnas especialmente, es con esclerómetro. Y el esclerómetro es una herramienta que sirve para determinar también resistencia, y es a través de una presión que se logra a través de una pistola que se dispara a la columna, y la penetración de una esfera mide entonces la resistencia, ¿no? Pero hay que hacer varios ensayos, varios disparos de eso, ¿no?
vean lo que se somete uno si es que no ha hecho un buen control de su hormigón, ¿no? A ese riesgo de que sea malo su hormigón y se lo rechacen y tenga que hacerlo de nuevo, o demoler, ¿no? O reforzar en algunos casos. Es dramático eso. Entonces tienen que ponerle empeño en el control, ¿no?, del hormigón y en el encofrado también. El encofrado para que no se les ahora ni se les caiga. Tiene la importancia debida de que no se deforme también, porque si se deforma demasiado, entonces ya se hace inutilizado también, porque imagínense si es una losa que descendió 5 centímetros. Arriba para nivelarlo va a poner mortero, ¿no?, de 5 centímetros más el mortero para el asiento. Por debajo también tienen que ponerle yeso para igualar. Es un desastre, ¿no? Entonces tienen que tener mucho cuidado en la deformación. Generalmente en las losas se le da una contraflecha, se llama, una deformación a la inversa, ¿no? Para cuando uno sabe cuánto es lo que va a deformar por su peso propio, cuando se quiten todos los encofrados, ¿no? Entonces deforma y queda rectita, ¿no? Y eso es lo que busca uno. ¿Qué es lo que pierde ahí, además, el constructor? Material, porque está metiendo mucho más material del que debía si es que hay deformaciones. Pero lo peor es que va agravando también la carga. Más carga está poniendo, más deformación va a haber, ¿no? Y es un delator tan importante, por ejemplo, la lluvia, después de una losa que se hace. La lluvia hace charcos de agua donde están con deformación excesiva. Y entonces uno puede aprender de esa situación y evitar entonces cualquier contratiempo. Bueno, jóvenes, hasta aquí entonces esta siguiente clase y espero que para la próxima ya estén todos, siguen llegando alumnos y yo tengo en la, aquí hay 30, pero tengo creo que en la plataforma tengo más alumnos, pero están teniendo problemas de llegar todavía. Hasta aquí, entonces voy a hacer unas cuantas preguntas y terminamos la clase. A ver, vamos a ver. Ahora sí. Ya está lo que hemos visto. A ver, ¿qué nos podía decir Freddy Ruiz de la resistencia característica? Un intento así para definir y en qué se basa. Tiene que abrir tu micrófono. Hola. ¿Me escucha? Sí, era sobre la resistencia característica, si es que nos habla. Digamos, tenemos que tener todas las características para hacer, digamos, los cálculos debidos y la utilidad que se le puede dar al tipo de madera que se le hace todo, para teniendo todos sus caracteres, para saber qué uso se le puede dar o a qué resistencia admisible puede llegar. Ya. Claudia Pérez, ¿cómo determina el contenido de humedad, Claudia Pérez, de la madera? Así un proceso, ¿qué herramientas utiliza? ¿Cómo llega ya a la fórmula que define el contenido de humedad de la madera? Claudia Paz. Sí, ¿cómo? Sí. No entendí muy bien la pregunta, Ya. no se escuchó muy bien. Sí, entonces si nos puede indicar el equipo que se necesita para determinar el contenido de humedad de la madera, qué dimensiones mínimas puede tener la probeta y cuál es el proceso. Las herramientas que utilizamos son la balanza, el calibrador, un horno de secado a 103 grados Sí. y las dimensiones mínimas que debe tener son 5 centímetros por 5 centímetros por 20 centímetros de altura. Lo mínimo 15, ¿no? Para eso, para 20 para compresión paralela a la fibra. Ya, está muy bien. ¿Y en cuánto tiempo tiene que estar en el horno para entender que ya está seca la madera? 24 horas. 24 horas, sí, pero podríamos, si tenemos apuro, hacerlo más antes esa determinación, pero eso significaría que
¿Cómo Pues, sería? podríamos, ¿cómo? ¿Cómo podríamos tener un resultado más antes? Y en 12 horas tal vez podíamos tener resultados con cierto apuro, digamos, los que solicitan ese trabajo. En 12 horas Esa podíamos, parte no la recuerdo. ya, a ver, ¿quién podía decir eso? ¿Montaña? Tendríamos que verificar varias veces hasta que tenga un peso constante Bastante. la Así es, madera. ¿no? Hasta peso constante. Ya podría ser a las 10 horas, por ejemplo, dice, ¿para qué más voy a seguir? ¿No? Ya está. Eso es importante entonces recalcarlo. Y la dimensión de la probeta para flexión, si alguien se puede acordar, por ejemplo, Gallardo Roda. Gallardo Roda. ¿Es 5 por 5 por 20, ingeniero? ¿O está mal? Para flexión. 5 por 5 por 76. Así es. 5 por 5 por 76, ¿no? Sí. Y la distancia entre apoyo habíamos indicado también cuánto queda. 2,5 centímetros de ambos lados. Entonces quedaría 71 centímetros, ¿no? Sí. Así es. Bien. Y vamos a seguir a ver. Aquí hay otro más. Esto sí. Ligerón, a ver. Vamos a ver con ligerón. ¿Cómo determinamos la contracción de la madera? La contracción la determinamos midiendo pues su volumen, ¿no? Luego la secamos y ahí es como se halla su contracción por la pérdida de agua. Ya, ¿y cómo lo expresamos en fórmula? Es en un porcentaje lo presentamos. En un porcentaje. Es como que la pérdida sobre el volumen original. Ya, entonces sería volumen original, volumen húmedo menos volumen seco sobre Volumen seco menos volumen total. O sea, el volumen original. total. Uh-huh. Del volumen total, ¿cuánto se achicó? Y cuando es contracción, por ejemplo, radial. Radial. Si llamamos No sabría decirle. con una letra, decía A la dimensión húmeda y A' la dimensión seca, ¿cómo determinaríamos la dimensión, o digo, la contracción radial? Ingeniero sería delta, No delta tangencial, delta radial y delta longitudinal. ¿Dividido entre cuántos? Entre el total. La longitud total, o sea, el ancho total. Sí, sí. Y ahí, Zambrana, ¿cómo determinamos la densidad, Zambrana? ¿Qué equipos necesitamos para determinar densidad? Los equipos. Equipos y después cómo aplicamos ya la fórmula. ¿Qué tenemos que determinar? ¿Para qué nos importa? Si va a ser densidad húmeda, por ejemplo. Equipos. Ya Gómez le puede ayudar, Gómez. Entre los dos, a ver, vayan pensando. Para calcular la densidad sería pesarlo Ya, y sacar las medidas de manera, un flexo, por ejemplo, sacar la medida y a través de una fórmula, densidad sobre volumen, peso sobre volumen, la densidad. ya, está bien. Eso sería densidad húmeda, densidad seca también, peso seco sobre volumen seco, está muy bien. Cuando hablamos de las partes que debe tener la máquina universal, decíamos que por un lado, para
con presión paralela a la fibra, deberíamos tener lo siguiente. Voy a remitirme al ensayo. Y aquí estamos. Aquí estamos. A ver, vamos a preguntarle a Quispe 10, Quispe 10. De esto decíamos de que era 5 por 5 por 76, ¿no? ¿Qué nombre recibe este instrumento? El dinamómetro. ¿Cómo? Dinamómetro. Ah, eso es, dinamómetro, está muy bien, eso es lo que mide fuerzas, ¿no? Y este, Deformímetro. deformímetro, estamos cabal, entonces indicando cuál es lo mínimo que debe tener esta máquina universal para poder hacer estos ensayos de flexión. ¿Cuánto sería el momento que me marca aquí si tengo una carga ya conocida, por ejemplo, aquí en el centro? ¿Cuál sería el momento para recordar? ¿Cómo lo establezco ese momento? Supongamos que sea esta carga de aquí que tenemos, ¿no? Una de ellas. Bueno, vamos a decir que sea 1000. O si no, dice P, digamos, directamente P, porque hay simetría acá, la carga está en el centro. ¿Cuánto sería el momento? Díaz Espinosa le puede ayudar también. Sería la carga o la distancia que hay de la carga al apoyo. Ya, entonces si hablamos que aquí es P, aquí será P medio, ¿no? Sí. P medio por L medio. Si L estamos llamando a esta distancia de 71 por L medio. Así sería, ¿no es verdad? Sí, P por L medio. Ya. Pero podemos sacar también la deformación, ¿no? Que en forma tal que con la lectura que tenemos acá, podemos nosotros compararla después en la parte teórica, tenemos una fórmula para determinar también la deformación cuando tenemos la carga y la longitud, ¿no? Esta longitud, esta carga, a ver si es que coincide con esta deformación que tenemos acá. Aquí tenemos una lectura de deformación. Pero en base a las dimensiones, sabemos nosotros que interviene la inercia, ¿no? La inercia de la pieza, interviene la carga y interviene la longitud en la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? ¿Alguien recuerda? A ver, para carga en el centro, carga puntual en el centro, vamos a ver, ¿cuál es la fórmula que nos proporciona la deformación en ese punto? Resistencia material estamos repasando. Y vamos a utilizar eso bastante para adelante. La fórmula de la deformación, ingeniero. Sí, la fórmula de deformación. Yo la tengo acá, es menos la carga por x al cubo sobre 12 menos PLX al cuadrado sobre 4 más 19,48 PL al cuadrado X menos PL al cubo sobre 16. Ya, pero ya sí es resumida todo, simplificada como sería. Porque ya conocemos dónde está, mira, L es esto. Y la carga está al medio. Ya, vamos a ver. ¿Ya lo sacaste? Todavía lo estoy sacando.
Ya algo así, PL al cubo sobre 48i, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿Te sale así? PL al cubo sobre 48. Sí. Sí, sí. Ya, y cuando es de deformación, para una viga continua, con carga uniforme repartida, más bien, carga uniforme repartida. Este es el cubo, que me olvidé ponerle el cubo acá, el cubo, pero voy a borrar acá ahora. Cuando es carga uniforme repartida, esto vamos a ir repasando así, Q por L a la cuarta, 384, aquí abajo, ¿no? Esta es la cuarta. Ya, para recordar simplemente, ¿no? Ya, eso es lo que tenemos acá. Entonces, en base a este ensayo, podemos determinar el módulo elástico también por flexión. ¿Y en base a qué? A esa fórmula que teníamos, PL cubo sobre 48 EI. ¿Qué tenemos en esa fórmula? Tenemos el delta, con esto. Tenemos L, P por L al cubo sobre 48 EI. La inercia la tenemos, base por altura cubo sobre 12D, ¿no? Y ya está. Determinamos entonces inercia, o digo, determinamos módulo elástico por flexión, que no es el mismo módulo elástico por compresión, ¿no? Ya, eso también es interesante recordarlo. A ver, vamos a hacer una prueba aquí. Ya esto. Ustedes tienen esta dimensión, 5 por 5 por 6, 35. 5 por 5, 6,35 esta altura. Y aquí pónganle, en esta otra parte, pónganle 2 centímetros. 1,9 pongamos, 1,9. Acá, este entalle. 1,9. Ya, la probeta pesa, ¿ya está el dibujo? Bueno, dibujenlo primero. Ya, la probeta pesa 120 gramos. Las dimensiones nuevamente de la probeta son 5 por 5 por 6, 35. 5 por 5 por 6, 35 de esta, la parte más alta.
Esto queda como 5 también acá, 5 de altura. ¿No? 5 de altura acá. Entonces, el peso de la probeta es 120 gramos. Peso de la probeta, 120 gramos. Vamos a llamarle peso de la probeta W, 120 gramos. Entonces, lo que se quiere es que determine la densidad. Y este va a ser peso húmedo entonces. Densidad húmeda vamos a sacar acá. Ya deberían tenerlo. El dato de longitud, ingeniero, 20 centímetros. No, a ver, de nuevo aquí que tienen que fijarse en este volumen. Esto es 5. 5. Esta altura de aquí 5 también. Esto es 6,35 de alto. Y aquí 1,9 de aquí, desde aquí hasta acá. Densidad tienes acá. $0,76. Ya, vamos a ponernos de acuerdo. Entonces, 0,76. A mí me salió la densidad 0,82 gramos por centímetro cúbico. Ya, entonces, para que estemos de acuerdo. Esto quiere decir 5 por 5 por 6,35. 5 por 5 por 6,35. Yo lo estoy separando acá para decir cuál es el área de corte que ustedes van a definir, ¿no? Entonces, la profundidad, no la estoy anotando acá, pero es 5 centímetros también. En base a eso, entonces no deberían haber resultados tan dispersos, tan diferentes. Revisen. A mí me salió 0,82 igual. Ah, ya, Sí, 0,82. Igual, 0,82. Ya, entonces es así. Esto, para marcar la profundidad, ¿no? Aquí esta profundidad también es 5 centímetros. Ahora está más claro, así, organizado. Entonces ahora, si sacaron la densidad, vamos a creer que está un buen resultado, 0,82. ¿Así es? Sí, ingeniero. Gramos por centímetro, la unidad hay que ponerla, ¿no? Centímetros cúbicos sería. Gramos por centímetro cúbico. Ya, pero no solamente es la densidad la que nos interesa también determinar la tensión de falla. Vamos a decir que la carga que produjo la rotura, es de
de 650 kilopondios. Esa carga es la que produjo la rotura de la probeta. Se desplazó este elemento así. Pueden decir entonces, ¿cuánto es la tensión de rotura? Eso es lo que queremos. La carga estamos aplicando así. Ahí es donde se apoya y va a cortar acá. Entonces, la orientación de la fibra estamos entendiendo que es así. Esta es la orientación de la fibra. Entonces va a ser un corte paralelo a la fibra. Ya, y vamos a llamar tensión de corte F sub B. De corte de rotura, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Quién sacó ya? Me salió 26 kilopondios sobre centímetro cuadrado. 26 kilopondios sobre centímetro cuadrado. Está bien. ¿Qué es lo que hiciste para eso? Determinar el área. ¿Cuánto es el área de corte? 5 por 5 sería, ¿no? Eso es. Entonces vamos a poner por acá en la determinación, ya lo tenemos. Área de corte 5 por 5. Eso es. Y ya tenemos resuelta nuestra tensión. Esta es la tensión de corte para una resistencia última. Aquí le podemos aplicar un factor de seguridad para utilizarlo ya como valor para nuestros cálculos, ¿no? Esto está para la rotura, para la falla, ¿no? Si nuestro coeficiente, por ejemplo, es 2, ¿no? Entonces trabajaríamos con 13 kilogramos por centímetro cuadrado para tener un factor de seguridad de 2, ¿no? Sí, pero esto es lo importante entonces, saber cómo se determina, dónde se aplica, y hay expresiones que definen el corte no solamente para esta condición, así como cizallamiento sería esto, ¿no? Cizalle, pero en la flexión también hay corte. Vamos a ver esa situación, si es que podemos hacerlo desde acá. Voy a borrar todo esto que tenemos por acá. Si hay alguna pregunta, si no, entonces vamos a borrarlo todo. Ya sabemos cómo hacer esto y sabemos cómo hacer esto. Ya.
Y ahí tenemos los resultados que nos interesa para dimensionamiento. Vean, tensión para flexión podemos usar, dice, para el grupo A, 210 kiloponios centímetro cuadrado. Para la tensión de tracción, 145. Compresión perpendicular, 145. O digo, tensión de compresión paralela, ¿no? Perpendicular, 40. Para la B, 28 y para la C, 15. Corte, 15, 12, 8. Estas ya son las recomendadas, ¿no? Tensiones admisibles. Módulo elástico, dice. ¿No? Aquí está, nos va a servir para eso. 95.000 podemos usar para grupo A, 75.000 grupo B, 55.000 grupo C. Ya, y entonces, aquí ya nos interesa entrar al dimensionamiento, ¿no? Vamos a hacer un repaso pequeño y en la próxima clase ya vamos a entrar a hacer los controles, pero vamos a recordar simplemente qué es lo que nos va a interesar de la parte de resistencia de materiales. Desde luego, conocer las dimensiones D y H es nuestro objetivo, es decir, que si conocemos la característica de la madera, conocemos las cargas, es la sección la que tenemos que proporcionarle al elemento para que las tensiones no superen, las tensiones que aparecen no superen los valores que establecen las normas, los resultados que establecieron las normas. Pero también hay que hacer control de deformación, ¿no? Para la flexión. Entonces, no solamente produce flexión, compresión, tracción, sino también deformación. Así lo tenemos. Aquí está. Y esto es lo que estamos aquí, ¿no? Así es. Ya, entonces nos interesa, vean qué es lo que nos interesa para eso. ¿Cómo determinamos esta carga C, ¿no? Que resulta el volumen de tensiones de la parte comprimida y este T, el volumen de tensiones de la parte traccionada, ¿no? ¿Cómo podemos? El equilibrio tiene que darse, ¿no? C tiene que ser igual a T. A esto vamos a llamar momento solicitante por sus dimensiones de la viga, pero esto le llamamos momento resistente, la parte interna, la respuesta del material frente a las cargas, digamos, ¿no? Que hacen que equilibre, pero si esto se sobrepasa, se rompe la pieza, ¿no? Si estos valores sobrepasan, digamos, los de rotura, va a romperse la pieza, ¿no? Una falla por tracción o compresión podría ser entonces que se dé en la estructura. Eso es lo que hay que controlar, entonces, que estas tensiones estén controladas en base a los resultados que nos recomiendan las normas. Y después el corte también, ¿no? El corte, el que tendríamos que controlar. ¿Cómo se presenta el corte? Vean que una sección transversal así de la probeta de esta viga, esta es la sección de la viga. Entonces tenemos una distribución así, el corte cero desde luego en los extremos, pero el máximo se presenta acá en este eje neutro que llamamos, ¿no? El eje neutro está coincidiendo entonces con este baricentro acá, y si es una sección rectangular así como la que se tiene, así lo podríamos representar el corte. Entonces una placa tiende a desplazarse y la otra a resistirla, y ahí se manifiesta la tensión de corte, ¿no? Más bien la tensión de corte. Y que será interesante referirse a este dibujo. Así es. Será interesante para decir si es una falla por flexión, ¿dónde se va a dar en esta pieza? Entonces vamos a entender que la falla por flexión se va a dar aquí en el centro. Aquí yo voy a marcarla con otro color, si es que puedo. Aquí. Entonces se va a dar acá, dice, por flexión. Ahí. Que se agrieta ahí, se abre, y eso sería una falla por flexión, que hay que controlar entonces. Pero por compresión también, no puede ser que se monte esta capa de acá,
se abulten arriba, entonces se notaría así como un abultamiento ahí. Así es. Ahora nos preguntan por corte dónde va a fallar. Yo voy a pedir a uno de ustedes para que vaya haciendo su participación interesante. A ver, a García Huancota. Aquí estamos marcando para flexión, tracción, compresión, puede haber la falla, ¿no? Aquí se agrieta, acá se abunda, se levanta la fibra. ¿Dónde se va a dar cómo va a darse una falla por corte? ¿Cómo nos imaginamos? ¿Dónde? Por corte, digo, ingeniero, disculpe. Puede usar tu lápiz para marcarlo si quiere. ¿Dónde se va a dar la falla? Por corte. ¿Cómo se va a manifestar en la viga? Y vos dirías, antes de que falle por flexión, está fallando por corte. Ya, ¿qué diría Díaz Espinosa? Si fuera por corte, una parte sería para arriba y el otro para abajo. Ya, pero ¿en qué sección? Ya aquí hay que tener clara la idea de qué corte, diagrama de momento, ¿no? Entre los apoyos, el ingeniero, por los apoyos que se presenta el corte. Ya, en los apoyos dice, a ver, vamos a ver. Cerca de los apoyos. Gómez Ares, ¿no? Sí, el corte. La flexión, yo creo que es al medio, cuando se trata de flexión, fallo por flexión. Acá se va a dar, dice, en el apoyo, pero ¿cómo se va a manifestar? Dice, una rajadura, por ejemplo. Aquí sí. Es una rajadura, una abertura, que es una fisura. Aquí es un abultamiento por flexión, ¿no? Porque es el momento máximo que se presenta acá. Las solicitaciones máximas de compresión y de tracción están acá. Pero, ¿dónde está de corte? ¿El corte máximo dónde se presenta? Nos preguntamos. Ya estaba bien lo que estaba diciendo, cuál era Gómez, pero seguí, dice en el apoyo, pero ¿cómo va a ser la forma? Sería diagonal el corte. Ya, ¿puedes dibujar vos acá? No tengo el... Ya, entonces yo te voy a dibujar, a ver. Que dice diagonal sería como, ¿así? ¿Así? Sí, algo así, pienso, no sé. Lo contrario sería... Ya, pero lo interesante es lo siguiente, a ver, vamos a ver. Ya, entonces, imagínense que toda la parte de arriba está compresión, toda la parte de abajo está tracción del eje neutro, ¿no? A partir del eje neutro. Entonces, en el eje neutro hay una tendencia, ¿no? De quedarse con la dimensión de la pieza, pero acá, en la parte de arriba se acorta, acá se alarga, ¿no? Y entonces la tendencia va a ser a que el corte se dé de esta manera. Yo voy a marcarlo ya con negro nada más. O azul. Ya, entonces va a ser esta la tendencia. Así, abrirse ahí, así se va a abrir. Porque esto está intentando agrandarse y esta acortarse, entonces aquí son tensiones de corte horizontal. Y la tensión de corte horizontal para la madera es menor que la tensión de corte vertical, porque perpendicular a la fibra es más resistente la madera. Entonces va a abrir aquí se va a abrir la madera. Así, se va a rajar, dice. Ahí va a empezar a abrirse así. Así. Y si seguimos cargando, la carga va a ir disminuyendo, pero se va a ir agravando esta situación, ¿no? Y entonces se van a separar las dos piezas. Y va a tener una capacidad menor, es como si fueran dos piezas de altura más pequeñas sobrepuestas, ¿no?
cada cual por su lado, y el corte ya no lo resiste aquí, las deformaciones van a ser grandes, esta va a sobresalir acá, ¿no? Una va a ser así, así, y la otra va a ser más larga, ¿no? Así es. Entonces esos conceptos están buenos para tenerlo en cuenta y vamos a seguir ahí. Creo que ya no hay tiempo. Entonces, vamos a dejarlo esto para la próxima clase. Espero que ya estén más alumnos asistiendo. Lo importante es la asistencia. Ya se fueron 2, teníamos 30 alumnos. Seguramente que la próxima ya van a estar todos. Listo, jóvenes, si no hay una pregunta sobre el tema, podemos vernos el próximo martes, miércoles, jueves, ¿no? La asistencia la toma al inicio de la clase, disculpe, ingeniero. ¿Cómo? A ver, Cabrera, ¿no? Ya, ¿qué dice Sí. Cabrera? La asistencia la toma al inicio de la clase, disculpe, que entré un poco tarde, unos 5 minutos. Ah, ya. Sí, de todas maneras vamos a esperar así unos 10 minutos, 15 minutos para tomar la asistencia. Yo creo que me va a colaborar ya el ayudante también para eso, aunque la asistencia en forma automática se la toma en el Zoom. Cuando salen también se marca en qué tiempo se salieron. Entonces no se confíen tanto en que no hay control. Y va a haber parte del ayudante y también de parte mía, así en presencial, yo lo voy viendo, quiénes van participando y le voy a ir anotando. Por eso me interesa la lista definitiva, para irle ya bonificando a aquellos que participan bien, que nos ayudan en el desarrollo del curso. Entonces no se escapen cuando yo les digo, ustedes van a ser los ayudantes esta mañana, pero los otros también vamos a hacerles preguntas para que estén vivos, para que estén despiertos. Listo, joven, entonces nos vemos la próxima clase. Ingeniero, ¿ese archivo lo va a subir a la plataforma? Este que les mostré ahora, El que está mostrando ahorita. el que les mostré en la clase, ¿no? El Sí, que está mostrando. ingeniero. Ya, sí, van a tener la plataforma también. Todos van a tenerlo, pero no se confíen tanto en que lo tienen todo, hay que leerlo, hay que aplicarlo y... Para apuntar ahí digamos, en el Ah, no, pero hay aspectos que se toman en cuenta, que se lo toma en cuenta ese momento y que no están tan bien en el texto, ¿no? Entonces vayan anotando todo lo que sea de interés para ustedes. Resumiendo, tienen que tener capacidad de síntesis. Y eso es lo mejor entonces para tener en sus apuntes, aparte, digamos, del texto que se les va a proporcionar, ¿no? ¿Está bien? Bien, nos vemos entonces, jóvenes, hasta la próxima clase. Que la pasen muy bien. Que no tengan